Vamos a orar. Señor Padre Celestial, gracias te damos porque tú has sido bueno, porque para siempre es tu misericordia. Ayúdanos, fortalécenos, danos de tu bendición y danos entendimiento y comprensión de tu palabra. Gracias por todo lo que nos has dado, permítenos seguir adelante y seguir siendo fieles a ti. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver aquí en esta clase el Nuevo Testamento. Empezamos con la primera parte, que son los Evangelios, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno de estos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vamos a estar observando que Mateo, ¿verdad? Y vamos a ponerle aquí, presenta a Cristo. ¿Cómo lo presenta a Cristo Mateo? Como rey. ¿Cómo presenta Marcos a Cristo? Como siervo. ¿Cómo lo presenta a Cristo Lucas? Como el Hijo del Hombre. Y Juan como Hijo de Dios. Ahora, esto es acerca de los Evangelios. Mateo presenta a Cristo como el Rey, Marcos como siervo, Lucas como Hijo del Hombre, Juan Hijo de Dios. También es conocido Mateo siendo el apóstol, juntamente con Juan. Marcos era judío, simplemente como discípulo. Y Lucas era griego, y lo podemos poner aquí que era discípulo, claro está, de Dios, de Cristo, pero también podemos de Pablo, como colaborador. Entonces, los evangelios, el primero es Mateo, Cristo se presenta como rey, y Marcos lo presenta como siervo, Lucas lo presenta como hijo de hombre, el Hijo del Hombre, y Juan como Hijo de Dios. Entonces, y pues bueno, ¿quién es Mateo? Es un apóstol, ¿verdad? Marcos es judío, discípulo, y Lucas fue un griego, un discípulo, ¿verdad? Y podemos observar que es de Pablo, un colaborador, y Juan también es un apóstol. Ahora, vamos a ver que estos los tres evangelios, ¿quiénes son? Mateo, Marcos y Lucas, se llaman evangelios sinópticos. Evangelios sinópticos, estos tres. ¿Cuáles son esos tres? Esos tres. Por eso quiero que ustedes lo observen, evangelios sinópticos. Entonces, que tienen una relación entre sí, que se van complementando. Ahora, Juan también va a estar hablando algunas cosas de estos tres evangelios, pero la mayoría va a ser algo que no han escrito ellos tres. Mateo, siendo apóstol, lo pudo observar de primera mano. Esto quiere decir que él pudo observarlo claramente, lo que eran las enseñanzas de Cristo.
él observó, él vio los milagros, se les dio enseñanzas, se le habló directamente. ¿Cuál es el otro nombre de Mateo? Que también se le llama publicano, pero es ¿quién? Leví el publicano, que es Leví Mateo, ¿verdad? Entonces él pudo observar todo lo que pasó en la vida del Señor Jesucristo. Entonces él es el apóstol en el cual es de manera ocular, que lo vio, que palpó. Y después vemos a Marcos. Marcos era un discípulo en el cual lo seguía de lejos al Señor Jesús, y es el que se cree que él huyó desnudo del huerto de Getsemaní cuando el Señor Jesús iba a ser aprehendido por los fariseos. Entonces podemos observar que Marcos, a pesar de que él no era apóstol, pero también había tenido vivencias de cerca con el Señor Jesús, no de todas. ¿Por qué? Porque en los apóstoles muchas cosas, los demás discípulos, porque ¿cuántos discípulos eran? Muchos, pero ¿cuántos apóstoles eran? 12. Entonces los 12 apóstoles sabían la enseñanza de Jesús y eran los que sabían cosas que los otros discípulos no sabían. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿quién estaba en la barca con el Señor Jesús cuando se levantó la tempestad? Los apóstoles. No estaban los discípulos, no estaban todos los discípulos ahí. Imagínate todos los discípulos que le seguían. Un día, ¿a cuántos alimentó? A 5,000. Imagínate 5,000 ahí en el agua, pues no. Entonces muchos, ¿verdad? Por eso es que muchos de los discípulos conocen acerca de la vida de Jesús, pero no saben cosas que los apóstoles sí lo supieron, sí lo vieron, sí estuvieron ahí, sí lo palparon, sí fue con ellos. Le dijeron a ti, ¿verdad? Le dijeron a Pedro, le dijeron a Juan, hablaron palabras que solamente Juan y su hermano supieron, y que Pedro supieron, y que los demás apóstoles tampoco supieron, porque fueron de manera personal. Entonces Marcos es una recopilación. Algunos creen que se llama el Evangelio de Pedro, porque fue el que estuvo inspirándolo y el que le estuvo diciendo las cosas a Juan Marcos, ¿verdad? Que era este discípulo que, aunque lo había visto las cosas, pero otras cosas en las cuales eran solamente para los apóstoles. Lucas en este caso se inspira, ¿verdad? Y está recopilando la información ¿con quiénes? Con los apóstoles. ¿Quién es el que le está guiando? El apóstol Pablo. Pero él recopila toda la información de los demás apóstoles. Lucas no fue apóstol. Lucas fue simplemente un discípulo, un creyente. Es como nosotros. Yo soy un creyente y soy un discípulo porque sigo a Cristo, y las enseñanzas de Cristo yo las sigo. Entonces es lo mismo con Lucas, en el cual era colaborador de Pablo, pero Lucas se informó, recaudó toda esa información y lo dio a quién. ¿Se acuerdan? ¿A qué personaje le mandó las cartas? La primera y la segunda carta. La primera y la segunda es al mismo hombre, no es a diferente. Teófilo, a Teófilo. Entonces Lucas recopiló la información. Ahora, la información en el cual, en esto, lo que es el evangelio, los evangelios sinópticos, ustedes pueden ver que Mateo, Marcos y Lucas tienen la información, porque Lucas se inspira y tiene la información de los apóstoles, y por lo tanto, por eso es que tienen esa coherencia con los demás, con los otros dos libros. Marcos de igual manera empieza a escribir y le da la información lo que ya vio un apóstol. Por eso es que son sinópticos que se van complementando Mateo, Marcos y Lucas. Pero llegamos a Juan, en el cual algunos versículos sí los tiene, algunos pasajes, acontecimientos de los demás, de los otros tres, pero con Juan es diferente, porque con Juan es algo muy nuevo. Casi todo el evangelio está hablando de cosas en las cuales son narradas solamente de Cristo, que lo dio, y que los otros tres
no lo hablaron y que Juan sí los está comentando, sí lo está hablando. Por ejemplo, las bodas de Canaán, en los otros 3 evangelios no los encontramos, nada más en Juan. Como también acerca de cuando llega de noche, ¿quién llegó de noche con Jesús? Para preguntarle, para decirle, ¿alguien se acuerda? A ver, véanlo ahí en capítulo 3. ¿Quién es esta persona en la cual llega de noche y está preguntando? Ya deberían de ustedes saber. Vamos a estar haciendo un repaso de todos esos personajes para que ustedes vayan aprendiendo. Entonces, en el capítulo 3 habla de este personaje que se llama Nicodemo. Y entonces es a él en el cual da el discurso y están los apóstoles ahí presentes. Pero los otros 3 se dan cuenta, fíjense, y quiero que ustedes puedan observar. ¿Quiénes son apóstoles? Mateo y Juan. Entonces quiere decir que Juan 3:16, ¿quién lo escuchó? ¿Y quién más? Mateo. Y Mateo. ¿Por qué? Porque ellos eran apóstoles. Es decir, si yo les digo ahorita una frase, ¿quiénes son los únicos que van a poder saber esa frase? Ustedes. Si yo le pregunto, a ver, ¿qué le dije o cuál fue la frase que yo dije por ejemplo, le digo a Brisa o a Leti, ¿ellos van a saber? ¿Por qué? Porque ellas no estaban aquí. ¿Y quiénes sí estaban aquí? Ustedes. Entonces, si ustedes le dicen a ellas que la frase que yo les dije, ellas van a saber lo que ustedes están diciendo. ¿Sí se dan cuenta? Porque ustedes se lo van a transmitir a ellas. Eso es lo que pasó con quién. Y es con el otro color. Los 2 que estuvieron presentes para Juan 3:16, ¿quiénes fueron? Pero había otros que no estaban ahí presentes. ¿Quiénes fueron? Porque ellos fueron los que recopilaron la información. Algunos, Juan Marcos sí lo vivió, pero otros hubo que no. Y entonces le dice un apóstol. Y el apóstol, vamos a decir que Pedro, ¿verdad?, llega con Juan Marcos y Pedro le narra lo que pasó en esa situación. Es lo que ustedes estarían haciendo ustedes con Brisa y Leti, que aunque ellas no estuvieron aquí, pero ustedes sí estuvieron, me escucharon, se lo grabaron, ahora van con ellas y se lo dicen. Es lo que pasó con Juan Marcos y con Lucas. ¿Están entendiendo? Entonces, ¿quiénes son los que escucharon Juan 3:16? Juan y Mateo, ¿verdad? Mateo y Juan. Ahora, ¿estaban los otros discípulos, los otros apóstoles? Sí. Pero entonces, ¿quién es el único que narra que llegó Nicodemo de noche? Juan. Por eso es que ustedes tienen ahí Juan capítulo 3. Ahí es la única donde se narra acerca de Nicodemo que viene de noche y que habla y que le cuenta y que está platicando con el Señor, y el Señor le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es con Juan, pero Mateo lo pudo haber escrito, ¿sí? ¿Por qué? Porque Mateo también estaba ahí, pero ¿por qué no lo narra? No sabemos. Simplemente tal vez se le olvidó, tal vez porque no fue algo principal, y eso es lo que quiero yo tratarles de decir, que cada uno de ellos tiene un tema que va a estar comentando, que va a estar exponiendo, que va a estar diciendo. Y por lo tanto, Juan, él quiere narrar el amor de Dios, y Juan 3:16 habla acerca del amor de Dios, porque va a presentar a Jesucristo como el Hijo de Dios. En el principio, ¿cuál es el versículo 1? En el principio. ¿Y de quién está hablando ahí? De Cristo, que era el verbo. ¿Y qué dice en el versículo al final? Entonces empieza hablando Juan que Cristo es el Hijo de Dios, pero también que Él es
Dios. ¿Se acuerdan que yo ya les estuve diciendo? Hijo de Dios no quiere decir nada más acerca de que su papá es Dios y él es el hijo, sino que estamos hablando que es la esencia de Dios. ¿Se acuerdan? Entonces Juan 3:16 es lo que va a estar narrando desde el principio. Mateo va a estar hablando acerca de que Cristo es él y por lo tanto va a haber una genealogía como rey. ¿Quién es el primero que se muestra ahí? En Mateo capítulo 1, versículo 1. ¿Cuáles son los dos nombres que aparecen ahí? Abraham, siendo lo que es la promesa, es el hijo de la promesa, acerca de esa promesa que Dios tiene sobre Abraham y de realmente como circuncisión a través de un pueblo, a través de una nación, a través de todo, se encierra con Abraham. Y entonces, ¿con quién más? Con David, siendo David el rey de Israel, siendo él como estandarte de Israel. Cuando dicen, nombra un rey de Israel, David, se nos viene a la mente David. ¿Por qué? Porque fue el principal, porque fue alguien emblemático, porque fue alguien con un carácter especial. Entonces, no se acuerdan, mucha gente se acuerda y dice, sí, el primer rey fue Saúl, pero no lo estiman tanto porque al principio hizo lo correcto y después ya no hizo lo correcto. Y entonces pasó de lo que era de su familia de Saúl hacia la familia de ¿quién? De David. Entonces con David empezó todas las genealogías y de ahí viene el Señor Jesucristo. Entonces se dan cuenta, Mateo habla como rey y lo presenta a Cristo como rey. Marcos, siervo. Un siervo no tiene genealogía. Por eso es que Marcos no lo presenta así, porque es un siervo. Ahora un siervo quiere decir que Cristo, llegando a la tierra, estando aquí en la tierra, ¿cómo es que es siervo? Se esclavizó y todo lo que pidieron entonces lo concedió, porque era un esclavo. Le decían, haz esto y lo hacían. Fíjense, ¿por qué siervo? Porque puso a la disposición del poder de él hacia la humanidad y puso su vida por causa de los seres humanos sin que los seres humanos lo mereciéramos. Él fue siervo porque él sirvió. ¿Y él sirvió a quiénes? A todos a través de su muerte. Lucas, por el contrario, lo presenta como hijo del hombre. ¿Quién era Lucas? ¿Cuál era su profesión? Rápido, ¿cuál era la profesión de Lucas? Médico. Y entonces, siendo médico, ¿qué hace un médico? ¿Qué estudia un médico? La medicina, la enfermería, o sea, estudia ¿qué? A ver, otras cosas, medicina, enfermería, ¿qué más estudia? Y eso es lo que la situación con Lucas, que va a estar estudiando y que va a ver en el proceso de todo. Él, siendo médico, es muy él examina. Por ejemplo, una persona se hace una herida, el médico lo empieza a examinar y dice, a ver qué tiene. Para nosotros, yo me acuerdo cuando era niño, en el cual de repente pasó algo, me corté o una descalabrada o algo, y entonces me llevaron con el médico y el médico empezaba a verme. Para mí, yo pensé que se me iba a salir las tripas o se me iba a salir el cerebro o iba a pasar algo, porque para mí era muy grande mi herida y yo decía, por ahí se va a salir algo, y porque estaba saliendo sangre yo me espantaba. Pero ya cuando llegaba con el médico, ¿saben lo que hacía? Me lavaba, me limpiaba y yo decía, no, pues ahorita me van a poner, no sé, unas 50 puntadas, ¿verdad? Sabiendo de las puntadas por mi papá siendo médico y mi mamá enfermera. Pero ¿qué crees que pasaba? Que cuando ya me revisaban y cuando ya me estaba ahí, me abría el doctor, me tallaba y decía, no es tan profunda. Y no es tan profunda, simplemente te vamos a lavar, te vamos a poner una gasa y ya. Y yo pensaba que era algo más grande. Yo pensé y dije, no, pues ahí se me va a salir el corazón.
Pero después, imagínense, hay gente que dice, no, tengo una herida leve, ahorita con agua y jabón, y no le ven mucha importancia, y de repente, hasta que los van convenciendo que vayan con el médico, llegan con el médico y ¿qué pasa? Lo empiezan a revisar y le dicen, ¿sabes qué? Esto necesita y un tratamiento especial, y te vamos a lavar y te vamos a hacer esto y todo, y la persona pensaba que era algo sin chiste, algo que podían, ya le lavaba y decía, no tiene nada, ya váyase a su casa. Y de repente el médico lo revisaba y decía, ¿sabe qué? Necesita ir al laboratorio y necesita que le tomen muestra de esto, necesita que le saquen sangre para checar y a ver si no está contaminado. Y uno piensa y dice, ¿por qué tanto? Si mira, si lo veo bien chiquito, esto nada más con agua y jabón se quita, pero el médico es el que sabe. ¿Sí me van entendiendo? Por lo tanto, entonces, Lucas, siendo médico, él examinaba. Por eso el tratado del Evangelio de Lucas nos empieza a narrar y nos empieza a hablar desde antes del nacimiento de Cristo, y empieza a ver algo que es examinarlo, su vida de Cristo, los detalles más importantes, porque dice Juan, y ciertamente no se nos habla, que si todo lo que vivió el Señor Jesucristo aquí en la tierra se escribiera, no alcanzarían todos los libros para narrar todo lo que hizo Cristo. O sea que hizo más milagros, ¿sí? O sea que dio más discursos, o sea que hizo más cosas en 3 años. Imagínate, todo lo que hizo en 3 años, y se puede narrar, ¿verdad? Y si se hubiera escrito todo, no alcanzarían libros para poder estar poniendo o escribiendo todo lo que hizo Jesucristo. Entonces, con Lucas, él da los detalles principales. ¿Qué hace Lucas? Le pregunta a los apóstoles. ¿Y para qué? Para ir conociendo. De repente le pregunta a este apóstol, oye, mira, me dice ese apóstol que así, a ver, tú dime. Sí, yo estaba con él, yo estuve ahí en ese momento. Ok, entonces lo narro. A ver, tú, decían él y él que tú también estabas. Sí, yo también estaba. Y él empezó a investigar, a indagar y a preguntarle a los apóstoles. ¿Para qué? Para entonces tener una buena escritura o una buena redacción de lo que le iba a mandar a quién, a Teófilo. Entonces Lucas, cuando habla del primer libro, el primer tratado, es Lucas, ¿cierto? ¿Por qué se le pone la primera carta el nombre de Lucas? Porque ¿quién la escribió? Ahora, ¿quién escribió entonces Juan? ¿Quién escribió Mateo? ¿Y quién escribió Marcos? Ahora, ¿se acuerdan? Una de las situaciones es que muchos dijeron, es que Marcos no tendría que decir Evangelio de Marcos, sino Evangelio de Pedro. Porque el que le estuvo ayudando y el que le estuvo dictando y recaudando toda esa información, ¿quién fue? Fue Pedro. Pero Marcos fue el que lo escribió, y se le da también esa autoría a él porque él estuvo investigando. Ahora, Juan, él escribió como hijo de Dios siendo apóstol. Estos 3 evangelios son evangelios sinópticos. Entonces tienen la misma línea en el cual se va narrando en estos 3, se van complementando, y entonces va habiendo una unión. En Juan, mucho porcentaje del libro de Juan no es igual que los 3 primeros, es diferente. Y ustedes, cuando les pidan y les digan acerca de algo diferente de Juan con los otros libros, ¿qué podrían ustedes decir? ¿Qué pasaje podrían ustedes comentar a la gente? ¿Cuál es algo diferente de Juan con los otros 3? Ustedes lo tienen que decir, a ver, díganmelo, Juan 3, pero ¿qué? Si te dijeran, oye, ¿y cómo es que estos son sinópticos que tú me dices, y Juan, ¿por qué no lo es? Y tú les dices, porque Juan, la mayoría es diferente, es nuevo, y no narra lo que dice Mateo, Marcos y Lucas. O sea que quiere decir que es algo diferente. Y entonces, ¿me puedes dar un ejemplo
de que es diferente, que viene solamente en Juan y no vienen los otros tres? ¿Cuál sería? ¿Y de qué habla Juan 3? De Nicodemo. O sea, si tú le dices Juan 3:16 está bien, pero le tienes que narrar a quién se lo está hablando, con quién está platicando. Con Nicodemo, no con Juan. Juan estaba de oidor, él estaba ahí escuchando, él estaba viendo, él estaba ahí en las mesas como ustedes, y aquí estaba Cristo y estaba platicando con Nicodemo. Entonces, a Juan no se lo dice, se lo dice a Nicodemo, pero no nada más es para Nicodemo, sino es para todos. ¿Se da cuenta? Es cuando le dicen, te estoy diciendo a ti, pero es para que todos lo entiendan. Y eso es lo que lo entendió este Juan, y por eso fue algo importante. Entonces, ¿se dan cuenta? Que otro suceso fue con Juan que los otros tres no narran. Las bodas de Canaán. ¿Y se acuerdan? Cuando Jesús convierte el agua en vino. ¿Y el vino qué es? Jugo de la uva, nada más. No es ni tequila, ni aguardiente, ni nada de eso, ¿eh? Entonces, ¿ya lo entendieron por qué? Los 4 evangelios. Ok, entonces, estos 4 evangelios se dan para... y se va a narrar, y lo vamos a ir viendo un poquito más rápido. No es introducción al Antiguo, eso ya lo vimos, al Nuevo Testamento, sino que vamos complementando toda la información con respecto a lo que es el Nuevo Testamento con todos los libros. Entonces, en primera instancia están los evangelios. En el segundo, ¿quiénes están? Hechos. Ahora, evangelios, ¿de qué trata? La vida de Jesús. Los hechos, la vida de los apóstoles. Se nos va a narrar acerca de la vida de los apóstoles, pero también de algunos discípulos, y también acerca de él, y eso es lo que vamos a estar entendiendo. En primero, aquí vamos a ver el número 2, tengan en cuenta. Entonces, uno es vida de los apóstoles. También va a ser la vida de los Vamos a entender esto. El primero es la vida de los apóstoles. 2, vida de los discípulos. Porque hubo muchos discípulos que ahí nos narran que no son apóstoles. A ver, ¿como cuál sería? Un discípulo que no es apóstol, que viene en el libro de los Hechos. A ver, piénsele. ¿No? Todavía no carburan, es muy temprano. A ver, escríbanlo. ¿Ya lo escribieron? ¿Ya lo tienen? Quiero que lo tengan con bonita letra, porque no quiero que de repente esté fallando y digan, ¿qué escribí? Vida de los apóstoles, vida de los discípulos, vida de la iglesia, vida de los nuevos creyentes. Se da la situación de los apóstoles, porque ya sabemos, ¿no? ¿Qué es? ¿Quiénes son? Los 11 apóstoles. El 12º apóstol, ¿qué pasó con él? Se ahorcó, se cayó y se partió, se estalló en las rocas, ¿verdad? Y ya el campo de sangre se le llama a ese lugar. Entonces eran 11 apóstoles. Y entonces, ¿cuál va a ser el 12º?
Ese es el 12º que se fue muerto, pero ¿quién es el que ocupa su lugar? Pablo. Ahora, vamos a verlo. Quiero que ustedes lo vean ahí en el libro de los Hechos. Vamos rápido. Aquí, libro de los Hechos. Capítulo 1, versículo y... Versículo 25 dice, 1:25, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre él. Y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces, quiero que ustedes observen, y esto es aparte, voy a ponerlo en el... Pero para que ustedes se den una idea, el apóstol está... El 12º apóstol, ¿verdad? Judas, murió, ¿cierto? Entonces, ¿habían cuántos apóstoles? Entonces ellos, para elegir el 12º apóstol, estaba Matías, ¿y quién más? Ahí dice, nada más regrésense unos versículos antes, desde el versículo ahí 12 en adelante, ustedes me van a decir, se nos dan los nombres de los 11 apóstoles, pero después nos hablan acerca de 2 personajes, en los cuales aquí nos van a decir que se han echado la suerte, en el versículo 23 de quiénes son, Matías y... ¿No dice? Pues no sé, ahí dice, ustedes díganme. Versículo 23, y señalaron a 2. Uno era a José llamado Barsabas, que tenía por su nombre Justo, y entonces no lo digan de José, tal vez. Si lo están leyendo, entonces tiene que ser cierto, ¿no? ¿Cómo se llama el otro? José, con firmeza, nada de dudando. Entonces, estaban entre Matías y José. Una de las situaciones es que es escogido por ¿quiénes? Por los apóstoles, o sea, por el hombre, por los hombres. Entonces, ¿a quién cayó la suerte? A Matías. Entonces él se convierte en el 12º, no discípulo, sino apóstol. Pero esto es escogido por hombres. Y entonces, después, ¿verdad? Pablo es escogido por ¿quién? Pablo iba de camino de Jerusalén ¿hacia dónde? Para perseguir a los cristianos, y cuando les salió al encuentro Jesús. ¿Alguien se acuerda? Pablo va de Jerusalén ya ven, tenemos que repasar otra vez, se les olvida muy fácil, a Damasco. Y estando para llegar a Damasco, Jesús le sale al encuentro a Pablo, y entonces lo escoge Jesús a Pablo como apóstol. Entonces, como apóstoles tiene que ser que Cristo mismo haya estado y le haya escogido a esa persona. Él mismo, Jesús. ¿A Matías lo escogió Jesús? No. A Pablo sí. Jesús le da una encomienda, sí. Jesús le enseña a Pablo, sí. Entonces, son las normas acerca de quién es un apóstol. ¿Cualquier persona podía ser un apóstol? No. Porque acuérdense, ¿cuántos discípulos habían? Pero ¿a cuántos eligió Jesús? Habían aquí, imagínate, todo esto estaba repleto de gente. Y Jesús no llamaba a todos apóstoles, sino llamó apóstoles a aquellos que él mismo escogió, que le dijo, a ver, tú ven conmigo, y tú, y tú, y tú, y tú. Y cada uno por su nombre
y entonces los escogió él y le dijo: ustedes van a ser parte de mi grupo, que se llaman apóstoles, ¿verdad? ¿Por qué son los apóstoles? Porque son los enviados, el apóstolos. Y entonces ellos son enviados ¿a qué? A predicar la palabra de Cristo, pero son escogidos para que el mensaje de Cristo quede en ellos, lo narren a través de ¿qué? De algunos evangelios, de algunas epístolas, de algunas cartas, y lo estén nombrando y lo estén hablando hacia todo el mundo. Entonces, de los 12, uno se muere. Y entonces los hombres, o sea, los apóstoles, eligen a un apóstol que es sucesor de Judas. ¿Quién era? Matías. Pero realmente el que fue verdadero apóstol, el 12º apóstol, ¿quién fue? Fue Pablo, porque ¿quién lo escogió? ¿Quién se apareció a él y quién lo eligió directamente a él? Fue Jesús, no fueron los hombres. Aquí estamos viendo de Matías que fueron los... Y aquí en Pablo, ¿quién fue? Entonces, ¿quién es el 12º apóstol? ¿Ya saben por qué? ¿Cuál es la diferencia? Si ustedes dicen, ¿saben qué? Sí, les preguntan, ¿y qué pasó con Matías? Él simplemente fue un discípulo de Cristo, en el cual se tomó el lugar del 12º mientras estaban ahí. Pero cuando llega Pablo, él es el 12º, porque fue escogido por Jesús directamente, mientras que Matías fue escogido por los hombres. ¿Ya entendieron esa parte? Entonces, la vida de los apóstoles fueron de esta manera. La vida de los discípulos. ¿Quién eran discípulos? A ver, alguien, lo acabamos de ver. ¿Quién creen que eran discípulos? Matías y José. Ellos no eran apóstoles, ellos eran discípulos. ¿Quién más eran discípulos? A ver, piénsele. Hay alguien que estaba con Pablo, que en el primer viaje misionero fue. No, él fue, primero lo gana para Cristo, Pablo. Bernabé. Ahora, nada más les voy a nombrar algunos discípulos. Fíjense, uno que acabamos de ver y era... ¿Marcos era apóstol? No, era discípulo. ¿Quién más? Bueno, pues lo nombramos, ¿verdad? Matías, José, ¿verdad? El que tenía por sobrenombre Justo, ahí lo dice. ¿Quién más? Bernabé. ¿Quién más? Imagínense, estaban ahí gente en las cuales se nos dice quiénes eran. Y también ahí se escogen a 7, y es dentro de ellos 7 diáconos. Y esos diáconos, ahí se nombra a Nicanor, se nombra y empieza a ver la lista ahí. Ellos eran discípulos. Entonces es la vida de los discípulos. Estamos hablando que hubo la vida de los apóstoles en el libro de los Hechos, pero también fue la vida de ¿quiénes? De los discípulos, porque hubo otros que no eran apóstoles, pero ellos compartieron el evangelio, llevaron el mensaje. Bernabé fue uno de ellos, que fueron al viaje misioneros. Hubo otra gente que y les voy a decir algo, se van a acordar. Yo estaba predicando y di el mensaje acerca de Pedro, que cuando le llega una visión, ¿se acuerdan? El éxtasis. Y cuando en ese éxtasis que baja un lienzo y que le dice, mata y come, ¿se acuerdan? ¿Quiénes fueron enviados de esos 3 hombres? Esos 3 hombres que llegaron, ¿por quiénes fueron enviados? Por Cornelio. ¿Cómo se llamaba esa persona? Cornelio. Cornelio los envió a esas 3 personas porque Dios le habló también, ¿se acuerdan? Ahora, entonces Pedro baja al siguiente día, se va con ellos, y cuando llegan a la casa de Cornelio, ¿qué hace Cornelio? Se postra y lo adora. ¿Y qué hace Pedro? Le dice, sí, besa mi mano como la gente allá afuera en unas religiones. No, sino
se agacha, lo agarra, lo levanta y le dice: yo también soy hombre, igual que tú. Somos hombres. ¿Cuál es la característica de un apóstol con un discípulo? Son hombres. Pero ¿cuál es la diferencia? Pues que en uno fueron escogidos directamente por Cristo para una misión específica, y los otros de igual manera Cristo los tomó para que fueran enviados a todo el mundo. Pero los apóstoles tenían una cierta misión. ¿Se va entendiendo eso? Y ahora los discípulos, igual que todos nosotros, tenemos esa misión. ¿Cuál es la misión? Los apóstoles es escuchar las palabras de Cristo y compartirla con la gente. Ahora la gente, ¿qué tiene que hacer? Compartir lo que les enseñó de Cristo los apóstoles a otra gente. Eso es lo que hacemos. Que vamos nosotros diciéndole a una persona, y la otra persona, ¿a quién le tiene que decir? A otra persona. Y esa persona, y así se tiene que extender. ¿Y cuál es el mensaje al final? ¿Qué tenemos que hacer con la gran comisión? ¿Cuál es la gran comisión? Por tanto, id y hacer a todas las naciones. Entonces, eso es lo del propósito. Bueno, ya el apóstol ya sabe, lo está comunicando, lo dice, y va hasta lo último de la tierra. La vida de los discípulos de igual manera son interesantes, están hablando, dicen, llevan el mensaje de Cristo. Después de esto, ¿cuál sigue? La vida de la iglesia. Obviamente todos estos fueron añadidos ¿a quién? A la iglesia, ¿se acuerdan? La iglesia, vamos a ponerle aquí, iglesia. ¿Cuál es el significado de iglesia? ¿Templo de Dios? No, significado. ¿Cuál es el significado? Tienen que entender, una cosa es el significado y otra es cómo le dicen, o de qué manera, o cuál es, o cómo lo podrías tú denominar, o cómo, perdón, tú lo podrías describir. Aquí la iglesia, eclesia, quiere decir los llamados. ¿Por qué son llamados fuera? ¿De dónde son llamados? Ahora, son llamados del mundo para entonces ser de parte de Cristo. Son llamados fuera de este mundo, del mundo. ¿Y cuál es el mundo? Si tú todavía estás aquí en el mundo, si nosotros todavía seguimos aquí en el planeta Tierra, entonces somos llamados fuera del mundo. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? A ver, explícame. Si todavía estás en el mundo y ya eres llamado fuera del mundo, entonces, a ver, hay que entenderlo eso. Tú estás en el mundo y eres llamado fuera de este mundo, entonces, ¿de qué se refiere ese mundo? Sí, estás en el mundo, ¿no? Pero eres llamado fuera del mundo. Entonces, ¿cómo es eso posible? Y es esto. Mundo, para que lo entendamos, el sistema del mundo. O sea, que este mundo, lo que es el sistema de lo que se vive, nosotros somos llamados fuera de ello, para entonces estar practicando y lo que es de Dios, porque nosotros vamos a una vida que es celestial con Cristo. Entonces, el mundo representa a lo que es el sistema de aquí. ¿Qué puede ser? Los vicios. ¿Qué más? Nada más los vicios y ya, con eso se acaba el mundo esto. Ahora, para que no se quiebre la cabeza nada más, porque hay mucho del pecado. Todo lo que es el pecado que practica el mundo. ¿Qué hace el diablo? Quiero que pongan mucha atención en esto. Le voy a poner un dibujo, quiero que ustedes lo observen. Los tres enemigos del cristiano son yo. ¿Cuál es el segundo? Vamos a ponerlo, ¿verdad? Y le vamos a poner cuernos para que se entienda. El diablo.
¿Y cuál es el tercero? El mundo. No los países, no esto, sino es el sistema. Ahorita les voy a explicar. ¿Qué es lo que hace? El diablo no puede venir y agarrarte las manos y llevarte y ponerte en un lugar donde hay vicios para que tú los tomes y a obligarte a hacer eso. No lo hace, sino que él es astuto, él es padre de mentira, él es engañoso. ¿Qué hace? Sabe él cuál es nuestra debilidad, que soy yo, o sea, sabe nuestros placeres, lo que es las tentaciones. Y esas tentaciones, ¿en dónde se encuentran? En él. El diablo, ¿qué hace? Sabe cuál es tu debilidad, sabes cuáles son tus tentaciones en los cuales tú caes. Para alguna gente dice es el dinero, para otra gente es el poder, para otro es el placer, para otro es etcétera. Entonces, el diablo, ¿qué hace? El mundo está aquí, miren. Este es el mundo, ese es su sistema, los vicios. Aquí está el diablo, aquí estás tú. ¿Y sabes lo que hace el diablo? Entonces empieza a hablar a tu carne, no al espíritu, porque el espíritu es en contra de la carne. Cuando uno es cristiano, ¿qué quiere? Es cuando dice Pablo, hay una pelea en mí entre la carne, que quiere hacer la voluntad del pecado, y el espíritu, que quiere hacer la voluntad de Dios. Porque mi espíritu, dice ahí la palabra de Dios en Romanos 8, el espíritu de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios. El espíritu quiere hacer lo correcto, la carne quiere hacer lo incorrecto. Y entonces, ¿qué hace el diablo? Apela, o sea, que empieza a hablar hacia la carne tuya y te agarra, ¿verdad? Obviamente no a la fuerza, sino porque tú mismo decides ir hacia dónde. Hacia donde está el mundo, que quiere decir no el mundo del planeta Tierra, sino el sistema, los vicios, el pecado. ¿Y sabes lo que hace? Que tu carne, él te está engañando a ti a través de tu carne, para que vengas al mundo, agarres el vicio del mundo y caigas en el pecado, caigas en ese mundo. ¿Se acuerdan qué pasó con esta Eva? ¿Qué hizo el diablo? ¿En quién se metió? ¿Obligó a Eva a comerse la fruta? No, sino que eso es lo que hace el diablo. El diablo entra en la serpiente, ¿verdad? O sea, el diablo, el que está hablando a través de la serpiente, le habla a la mujer y le dice, mira, está el mundo, ¿verdad? No con esas palabras, pero dice, mira, fíjate en este mundo. ¿Y cuál es el mundo? Ese árbol con esa fruta. Es deliciosa, te la puedes comer. ¿Quién te dijo que no te la puedes comer? Y dice, no, pues que Dios, y aún dice que no la agarre. Eso es mentira, porque realmente Dios nunca dijo que no la agarres. Y entonces el diablo la va llevando poco a poco hasta que la convence. ¿Y cuál es lo que convence? Su carne. Lo que empieza a ver con los ojos, empieza a apetecer, empieza a hacerle agua a la boca y decir, yo quiero esa fruta. Y entonces viene al mundo, al sistema del mundo, y lo agarra. ¿Y qué hace con la fruta? Se la come. ¿Se dan cuenta entonces? ¿Ahora entienden cuál es la diferencia? Por eso es que cuando tú piensas, si tú quieres, el diablo ve por lo que tú tienes en la carne. ¿Cuál es tu tentación? ¿Cuál es a lo que te atrae a ti? Dinero, los dulces, la rebeldía, el poder querer estar en el mundo, poder probar algún vicio. Todo eso, mira, el diablo sabe cuál es con lo que vas a caer y te lleva hasta dónde. ¿A dónde? Al mundo, que es el sistema.
y te lo da. Por eso es que cuando tú ves, yo digo, imagínate, un cristiano es peligroso para el diablo. ¿Por qué? ¿Tú por qué crees que es peligroso un cristiano para el diablo? A ver, Toño, ¿por qué creen que es peligroso un cristiano para el diablo? ¿El cristiano le puede ganar al diablo? No, porque el diablo es más poderoso que el ser humano, es más poderoso que yo. Por eso es que yo tengo que hablarle a Dios, porque Dios es más poderoso que el diablo. Por eso es que yo no me puedo enfrentar contra él. ¿Se da cuenta? En esta tierra, en este mundo, ahorita yo no soy capaz de enfrentarme al diablo. ¿Por qué? Porque él es más poderoso que yo. A golpes. Yo no le voy a ganar. Pero entonces, ¿por qué es peligroso el cristiano para el diablo? Si tú no eres más poderoso que el diablo, entonces, ¿por qué eres peligroso para él? A ver, piensen. ¿Por qué crees? A ver, ¿por qué crees que el cristiano es más? El cristiano puede provocar algo en el diablo, y es que el diablo no quiere que lo deje, que haga eso el cristiano. ¿Por qué? ¿Cuál sería el problema? Compartir. Ahora, mucha gente piensa en este mundo, y eso es una tristeza, que que yo puedo ser un pastor o puedo ser un evangelista, y pueden ellos denominarlo como quieran, con los títulos que quieran: apóstol, sacerdote, supereminente pastor, gran maestro, lo que quieran, pero siempre serán hombres. Pero es que Dios está de nuestra parte. Mira, Dios nunca nos mandó a que nosotros derrotáramos al diablo. Él ya lo hizo. ¿En dónde? ¿En dónde derrotó Cristo al diablo? ¿Dónde creen? Ustedes están imaginando una pelea con el diablo, ¿verdad? Que están agarrando a golpes y a ver quién ganó. ¿En dónde le ganó Cristo al diablo? Cuando fue a la cruz. Fue crucificado y entonces ganó Cristo. No se agarraron a golpes, porque si hubieran agarrado a golpes, como nosotros podemos pensar, gana Cristo, porque son 1 millón, imagínate, es 1 millón de personas contra una persona. Pues van a ganar 1 millón. Eso es lo que representa cuando dices el diablo contra Cristo, pelearon. Y a veces la gente piensa, ¿quién ganará? ¿El diablo o Cristo? Pues es Cristo, porque es superior, Él es Dios. Pero ¿cómo lo derrota? Cuando va a la cruz del Calvario y entonces nos rescata a nosotros. Paga el precio no al diablo, sino a Dios Padre, porque nosotros le ofendimos a Dios Padre. El diablo nos tenía sujetos. ¿Se da cuenta? El mundo era del diablo, y cuando llega Cristo lo vence en la cruz. Un día va a regresar ¿quién? Y va entonces a tomar este mundo y va a estar reinando aquí por 1000 años. ¿Y qué va a estar haciendo el diablo? ¿Se acuerdan? ¿En dónde va a estar? No, todavía no. Va a estar en una prisión, atado por 1000 años. Después entonces es desatado, y entonces después, cuando venga el fin, agarrado y llevado y arrojado al lago de fuego. Pero mientras está siendo encarcelado. Ahorita está suelto, pero cuando llegue Cristo será atado por 1000 años. Entonces eso es lo que hace ahorita el diablo. Lo que quiere es que la gente no sea salva. ¿Por qué? Porque Cristo ya le venció. ¿En dónde? En la cruz. ¿Y cuál es el mensaje de Cristo en la cruz? Que yo ya morí por el ser humano, que solamente tienen que aceptarle, que entiendan que son pecadores, van al infierno, Cristo murió por ellos, y aceptar el sacrificio de Cristo. ¿En dónde? Y seremos salvos. ¿Quiere eso el diablo? No.
Pero el cristiano es un problema para el diablo, sí. ¿Por qué? Porque si yo como cristiano hago lo que me toca, ¿cuál es la responsabilidad de los apóstoles, de los discípulos de la iglesia? ¿Qué creen? Y ese es el cuarto, el número D. ¿Hacer qué? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuál es la gran comisión? Por tanto, ir y hacer discípulos. O sea que tenemos que hacer nuevos. Entonces el diablo eso es lo que no quiere. Que haya. Exacto. Porque entre más creyentes haya, entonces menos gente se estará yendo ¿a dónde? Al infierno. Ahora, ¿él se va a ir al lago de fuego? Claro. Pero él no quiere irse solo. ¿Y por qué? Porque a cada vez que una persona muere y se va al infierno, que espera su turno para después el juicio del gran trono blanco y ser arrojado al lago de fuego, entonces el diablo dice, si yo ya estoy condenado, entonces ¿por qué estoy trabajando ahorita? Porque él quiere que la crucifixión, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo sean en vano para la persona. Es decir, si el diablo me convence a mí que el sistema del mundo es mejor y entonces me está hablando a mi carne y yo tomo lo que es el mundo y empiezo yo a disfrutar el mundo y me muero, ¿a dónde me voy? Al infierno, al lago de fuego después. Y entonces, ¿a quién le va a doler eso en su corazón? Cristo ya pagó el precio por ti. Pero si tú no le haces caso a Cristo, ¿a dónde te vas a ir? Al infierno. Y entonces, ¿le va a doler en su corazón? Eso es lo que hace el diablo. ¿Cuál es su pelea del diablo? Que la gente no vaya y que vaya al... ¿Y eso qué gana él? ¿A poco va a salir del infierno eso, no? ¿A poco ya no lo van a sentenciar al lago de fuego, no? ¿A poco va a pelear con más poder, no? Entonces, ¿por qué lo está haciendo? Para que el sacrificio que hizo Cristo en la cruz sea en vano para la gente. O sea, burlarse el diablo de decirle, ahí está Jesús. A pesar de que tú veniste a morir por ellos, ellos no te aceptan. ¿Sí se dan cuenta? Es como una burla. Es como decir, ¿sabes qué? Aunque tú me ganaste, pero la gente por la que moriste se está yendo de todas maneras al infierno porque no te quiere aceptar. Es su placer nada más del diablo eso. El diablo no es así de que, se está carcajeando, voy a vencer al diablo, a Dios, ¿verdad? Y estoy alistando mis armas nucleares y mis armas de machetes grandes y filosos para que cuando venga Cristo pelee con él mano a mano. No, el diablo no. El diablo ya sabe que está condenado. ¿Sabe a dónde se va a ir el diablo? Sí. ¿A dónde? Al lago de fuego. Pero él, ¿por qué no se quiere ir solo? Para hacer burla a Cristo, a Dios, de lo que Él hizo aquí en la tierra. Él se burla de Él. Ahí está. No que tú muy bien, muy bueno y que moriste por ellos, ahora resulta que ellos no te quieren y odian y se van a las religiones y ahora están en esta religión y en otra religión, están engañados, se van a ir al infierno. Eso es lo que quiere el diablo, que la gente no entienda ni acepte ¿en dónde? Entonces, ¿un cristiano es un enemigo del diablo? Sí. ¿Y por qué se preocupa el diablo con los cristianos? Porque si un cristiano empieza a ganar almas, el cometido del diablo ¿qué era? Que la gente se fuera ¿a dónde? Para que él se burlara ¿de quién? Y si ya no va la gente al infierno, entonces ya no se va a burlar de Cristo. Su única satisfacción de burla ya no va a ser, ya no va a tener nada, ya no va a ser algo más. Por eso es que los engaños, por eso es la situación, y lo vamos a ver acerca de las denominaciones, acerca de las religiones, acerca de todo lo
que se está llevando a cabo, porque empieza a decirles a todos que todo es cristianos y que todos, tú si vas a una iglesia cristiana, eres un cristiano. Eso es mentira. Una persona por ir a una iglesia cristiana es cristiano, ¿no? ¿Hasta cuándo es uno cristiano? Cuando reciba a Cristo en su corazón, es bautizado bíblicamente y sigue los pasos ¿de quién? De Cristo. Es algo sencillo. Ese es un cristiano. Yo puedo ser un cristiano en la isla Maldiva, allá en, no sé, en otra isla, donde yo nada más estoy solito y yo acepté a Cristo en mi corazón y yo estoy siguiendo los pasos de Cristo, pero no hay iglesias. No, la iglesia soy yo. Yo soy un verdadero cristiano. ¿Qué religión eres? Nada, yo soy un cristiano, porque yo estoy siguiendo a Cristo. Entonces, eso es lo que hacen los apóstoles, los discípulos y la iglesia, empezar a distribuirse para que vengan y ganen y sean más los nuevos. Esa es la facultad que hacen, o ese es lo que tenemos que hacer como iglesia, que haya más creyentes. Pero ¿quién nos está poniendo los obstáculos? Por tanto, el diablo quiere que la iglesia, los discípulos, los apóstoles no lleguen con estos nuevos creyentes. ¿Por qué nuevo creyente? Se les va a hablar del evangelio para que ellos acepten a Jesucristo y sean salvos. Entonces, y vamos a ver acerca de estos en los breves minutos, y vamos a hacer otro video, ¿verdad? Es el número 3. Número 3, acerca de cartas. Estas cartas nos van a narrar el cómo vivir la vida cristiana. Estoy pensando. Vamos a ponerlo. ¿Cómo vivir la vida cristiana? Las cartas. Esas son las cartas de Pablo, las cartas, ¿verdad? Las epístolas generales, las de Pablo, las de Pedro, las a los hebreos, los de Santiago, Judas, etc. Entonces se tienen estas epístolas. Es como vivir la vida cristiana, porque les dan consejos, les hablan acerca de lo que tienen que hacer, cómo comportarse, cómo ser diferentes en este mundo, cómo no dejarnos arrastrar por el diablo. Eso es lo que nos van a estar tratando y de decir la gente de estas cartas, la doctrina que es sana. O sea que nos hablan acerca de la sana doctrina. Y también nos hablan de la mala doctrina, y también nos hablan de la sana doctrina. ¿Cómo es esto? Nos hablan de la sana doctrina, nos hablan de la mala doctrina, y nos hablan o nos instan en poder practicar la sana doctrina. No es lo mismo conocer, no es lo mismo saber, y les voy a decir algo, no es lo mismo saber echar a andar una camioneta, ¿verdad?, a saber conducir una camioneta. Hay gente que puede echar a andar una camioneta, ¿sí o no? ¿Qué tiene que hacer nada más? Ya, le echó a andar, le dio el llavazo y ya. Pero ahora, ¿sabe conducir? Pues tal vez no. Entonces eso es lo que también hablan en estas cartas. También nos hablan de cómo no desviarnos a los malos caminos, que es la mala doctrina. Nos van a advertir de todo esto. ¿Estamos bien? Y después, ya por último, aunque ustedes se acuerdan, les enseñé acerca de las divisiones, pero aquí nada más vamos a tener estas 4 divisiones. Y después es acerca de Revelación, Apocalipsis, Apocalipsis
Apocalipsis, revelación, ¿verdad? Que nos va a revelar lo que va a pasar. O sea, la profecía. ¿Listos? Profecía. ¿Listos? Entonces esto nos va a hablar acerca del Nuevo Testamento. ¿Y ya lo tienen? Bueno, entonces vamos a ponerle aquí.